Pero las similitudes de estos mitos con la caída del hombre no se quedan solamente en la epopeya de Gilgamesh. El relato babilónico de Adapa también nos cuenta una historia semejante. Y en este mito, el dios Ea, quien era el dios del océano, del agua dulce y de la sabiduría, crió a Adapa con sabiduría, pero mortal. Y Adapa fue así el primero de los sabios semidivinos y consejero de los primeros reyes antediluvianos. Además, él sirvió como sacerdote en el templo de Ea, en Eridu. Y curioso que tanto Eridu como Edén proceden de la misma raíz en conjunto con el sumerio Edin o Edenu, que también significa paraíso. Y ahora llamado al paraíso por Anu, Dios del cielo, por haber realizado hazañas dignas, entonces Adapa recibió de Ea instrucciones preparatorias de cómo se debía comportar en la corte de los dioses. Y entonces él le dijo que él debería mostrar reverencia a los guardianes de Anu, llamados de Anunnakis, palabra que es semejante al término Anakim, o gigantes que surge en la Biblia, y que no debería comer o beber lo que Anu le ofreciera, pues eso le traería su muerte. Pero eso era solamente un engaño del dios Ea, pues solamente él no quería que Adapa se convirtiera en uno de los dioses. Pero Adapa agradó tanto a los dioses que Anu decidió recompensarlo con el don de la inmortalidad. Pero para eso, él tendría que comer del pan de la vida y beber del agua de la vida. Y siguiendo el consejo de Ea, Adapa prefirió no hacerlo. Y entonces Anu lo envió de vuelta para la tierra sin inmortalidad, lo que consecuentemente trajo enfermedades para la humanidad. ¿Y qué semejanzas encontramos entre este relato y el relato de la Biblia? Muy bien, nós aquí en este cuadro podremos encontrar varias diferencias. De la misma manera que Adán, Adapa, nombre que en su raíz es muy semejante a Adán, fue considerado el primer hombre y el representante del Creador. Así como Adán, que debería cuidar de un jardín que representaba al templo de Dios, haciendo de Adán un sacerdote. También Adapa era un sacerdote en el santuario de Ea. Así como había un árbol de la vida en el jardín cuyo fruto concedía la inmortalidad a Adán y a su esposa, a Adapa le fue ofrecido el pan y agua de vida para que fuera inmortal. También así como Eva fue engañada por la serpiente para perder la inmortalidad, también Adapa, por medio de Ea, fue engañado, terminando con la expulsión de ambos de un determinado lugar para después experimentar la muerte como mortales del lado de fuera del local sagrado que se encontraban. Para Adán y Eva, esto implicaba estar fuera del santuario del jardín del Edén, local de la presencia de Dios, y para Adapa, estar fuera de la corte celestial de Anu, para el reino de la tierra. Y en la parte del texto que sigue, aunque esté fragmentado, se entiende que Anu castiga a Ea por su engaño, tal como Dios castiga a la serpiente, o sea, Satanás, por su engaño. ¿Y qué nos dice entonces el hecho de existirem tantas semejanzas? Porque como vimos anteriormente, ellas existen, pero también tantas diferencias entre estos dos relatos, la mesopotámica y de la Biblia. Yo entiendo que esto nos indica que se debe hacer un abordaje contextual al analizar el asunto, teniendo el cuidado de no caer en el error de la paralelomanía o entonces la paralelofobia. ¿Y cuál sería la diferencia entre la paralelomanía y la paralelofobia? La paralelomanía es cuando se ve semejanza en todo. Muchos analizan la epopeia de Gilgamesh o el Enuma Elish y en todo ven semejanzas con la Biblia. Y esto no es verdad. Por lo tanto, es importante no estar solamente enfocado en las coincidencias, pero también en las divergencias que existen entonces entre estos relatos. Ya en la paralelofobia, encontramos las personas que dicen que no existe cualquier tipo de semejanza entre estos dos relatos, la Mesopotamia y de la Biblia. Que no existe nada igual, que todo es una gran coincidencia.
Pero bueno, isso tampouco podemos dizer que é verdade, pois, como vimos, existem várias semelhanças. É caso para dizer que existem muitas coincidências para ser uma mera coincidência. E neste comentário bíblico, escrito por Gordon Wenham ao Gênesis, titulado World Biblical Commentary, temos uma cita muito interessante, onde ele diz: El trasfondo del Génesis y el Antiguo Oriente se centra en cuestiones distintas de las que ocupan a los lectores modernos. Afirma la unidad de Dios frente al politeísmo, su justicia frente a sus caprichos, su poder frente a su impotencia, su preocupación por la humanidad frente a su explotación de la misma. Mientras que Mesopotamia defiende la sabiduría del hombre primitivo, el relato del Génesis presenta su pecado y desobediencia. En todos estos casos, no hay pruebas del más simple préstamo literario por parte del escritor hebreo. Resumiendo, el libro del Génesis tiene una manera de tratar la historia en la que, en primer lugar, se enfoca en la unidad de Dios en contra del politeísmo que encontramos en esos textos del Antiguo Oriente Medio. Además, también retrata la justicia y la bondad de Dios en lugar de sus caprichos. ¿Se acuerdan que en algunos de esos relatos el diluvio vino porque el ser humano empezó a hacer mucho ruido, lo que incomodó el sueño de los dioses? Y entonces ellos ahora se irritaron mucho por el ruido que ellos hacían mientras trabajaban para ellos mismos, y entonces deciden enviar el diluvio para entonces matarlos y destruirlos. Pero en la Biblia no fue así. El diluvio vino debido al pecado del hombre, y no porque Dios se enojó por el ruido que los hombres hacían al trabajar para él. Es muy distinto. Pero como dice Gordon Wenham en este comentario al Génesis, él dice que Génesis presenta un Dios que se preocupa por la humanidad, y no uno que se deleita con la explotación de ella, haciéndolo trabajar para poder dormir y vivir una vida de ociosidad. No, es completamente diferente. Y me gustaría darles a conocer también este libro, titulado Ancient Orient and Old Testament, escrito por Kenneth Kitchen, que es una obra de referencia para todos aquellos que desean conocer más sobre la historia del Antiguo Oriente Medio y su relación con la Biblia. Es muy interesante. Y él dijo algo muy interesante en este libro. La suposición común de que este relato bíblico es simplemente una versión simplificada de las leyendas babilónicas es un sofisma en su base metodológica. En el Antiguo Oriente Próximo, la norma es que los relatos y las tradiciones pueden surgir por adición o adorno en la elaboración de leyendas, pero no lo contrario. En el Antiguo Oriente, las leyendas no se simplificaban hasta convertirse en pseudohistorias, como se ha sugerido para el Génesis. ¿Qué nos dice entonces este comentario de Kenneth Kitchen en esta cita que leemos? Que la regla usada en el Antiguo Oriente Medio era que los relatos de algo ya escrito anteriormente podrían surgir en la elaboración de leyendas o de mitos, pero no el contrario. Y que además, al crear un texto derivado de un original, siempre se le acrescentaba algo. O sea, el texto original siempre era más simplificado. Ya el derivado o plagiado era más complejo y más embelezado. Pero cuando nosotros comparamos el Génesis con esas literaturas, nosotros nos damos cuenta precisamente de lo contrario. Ellas son más embelezadas, más poéticas, y el Génesis es más resumido. Entonces lo que Kenneth Kitchen afirma es que eso por sí solo es una prueba de que Génesis no plagió esos mitos, porque si el Génesis fuera una copia plagiada de estos mitos sumerios y mitos babilónicos, entonces él debería ser mucho más complejo, mucho más poético, fantástico y con una riqueza de detalles mucho mayor que cualquier de estos mitos. Pues el Génesis fue escrito mucho tiempo después de ellos. Pero no es eso que vemos. El Génesis, aunque escrito después de estos mitos, es resumido y sintético.
Lo que nos comprueba entonces que según el género literario utilizado en el antiguo Oriente Medio, es imposible que el Génesis sea un plagio de estos mitos sumerios. Además de eso, aunque existan semejanzas entre los relatos mesopotâmicos y también el relato bíblico, bueno, existen muchas más diferencias. Por ejemplo, en el Génesis, la creación no fue consumada a través de materia divina preexistente, como la sangre, el esperma o la saliva de un dios, tal como se verifica en los mitos egipcios, sumerios y babilónicos. En la Biblia existe también un solo Dios. Es un relato monoteísta, al contrario de todos los demás relatos, que son caracterizados por ser paganos y politeístas. También en la Biblia la materia no es eterna, no es preexistente, y no da origen a los dioses como estos mitos afirman. Por el contrario, la Biblia enseña que Dios es eterno y es Él quien da origen a toda la materia. En las Sagradas Escrituras, la creación tampoco resulta de una batalla entre dioses, como en el caso del relato de la creación egipcio, donde el dios Sol Ra lucha contra el dios Océano Num, o el relato babilónico del Enuma Elish, donde Marduk, el dios del orden, lucha y vence a Tiamat, la serpiente divina, y empieza su obra de creación, entonces con su cadáver. Eso no pasa con el Dios del Génesis, el cual no ha creado agua, montañas o vegetación a través de la materia de otra persona o de otro Dios. El Dios de la Biblia creó todo ex nihilo, o sea, a través de la nada y a través de su palabra. Y en esos mitos, los dioses y los hombres son violentos, son mentirosos, son traicioneros y son asesinos. Pero en la Biblia Dios es un Dios de amor y el hombre fue criado sin pecado. Y también, al contrario de los mitos del antiguo Oriente Medio, que describen dioses que han creado los humanos para su propio beneficio y para que trabajen para ellos, la historia bíblica de la creación relata un Dios que crea la humanidad para el gozo y para la felicidad de ella misma, donde el hombre es visto como un mayordomo y que tiene el dominio sobre todos los animales y sobre todas las plantas. Y también, al contrario de los mitos mesopotámicos, en los cuales el descanso es un beneficio que los dioses gozan por el trabajo por el trabajo de los humanos, la Biblia menciona el día sábado como un regalo de Dios para la humanidad, para su propio descanso. Por lo tanto, lo que podemos constatar es que el relato de Génesis corrige y desafía implícitamente las afirmaciones de estos mitos antiguos de la creación. Y esto lo hace al afirmar la unidad y la soberanía de Dios, al describir los cuerpos celestes y las criaturas del gran mar como su creación, y al presentar a los seres humanos como sus mayordomos y verdaderamente portadores de su imagen, en vez de una creación tardía, nacida de la necesidad o del ocio divino. Así que, fundamentalmente y resumidamente, el hecho de existirem tantas diferencias entre los relatos mesopotâmicos y bíblicos se debe a que los dioses de los mitos mesopotâmicos fueron criados por el hombre y a imagen y semejanza del mismo. Por eso es que esos dioses son caprichosos, airados, capaces de matar por banalidades como la irritación del ruido o falta de sueño. O sea, fueron criados por hombres y por eso tienen sus características. Ya en la Biblia, es Dios quien crea al hombre a su imagen y semejanza, y no al revés. Y por eso es que Adán y Eva, antes de la caída, son caracterizados como seres santos, puros y perfectos. Pero aún así, una cosa es cierta, existen varias semejanzas entre los relatos, y no podemos negar lo que está delante de nosotros. Así que, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Será que son mera coincidencia? Claro que no. Además de eso, debemos también cuestionarnos, ¿quién copió de quién? ¿Los hebreos, las culturas paganas, o las culturas paganas de los hebreos? Bueno, como es lógico, esta última opción es improbable, pues los mitos mesopotámicos son anteriores
al Génesis haberse escrito. Pero entonces, ¿cómo podríamos contestar estas dos preguntas? ¿Son las semejanzas pura coincidencia? ¿Y quién copió de quién? Bueno, lo más probable es que estos relatos de la creación y del diluvio, tanto en los mitos paganos como en la Biblia, surgen de un solo relato. O sea, todos ellos surgieron a través de una memoria universal. Todos fueron transmitidos oralmente desde Adán hasta los hijos de Noé, los cuales después también transmitieron a sus descendientes. Pero en esta transmisión, las personas que se convirtieron al paganismo y dejaron de adorar al Dios verdadero, entonces ellos empezaron a modificar el relato contado por Adán y Eva, muchas veces para beneficio propio y otras por una inspiración satánica que quería destruir la verdad. Porque incluso el hecho de que estos documentos pudieron haber sido escritos hasta 800 años antes de que Moisés escribiera el relato del Génesis, no significa automáticamente que el relato de Génesis fue derivado de estos registros. Y esto porque Moisés, al escribir el Pentateuco, también lo hace con el objetivo de separarse de los mitos mesopotámicos y a la vez entonces afirmar la independencia de su inspiración, que no se basa en ninguno de estos mitos, sino más bien en el único Dios verdadero. Así que lo más probable es que Moisés era consciente de todos los relatos de la creación existentes en sus días, y Génesis 1 es justamente una declaración deliberada de la visión hebrea de la creación contra estos mitos ya citados. Es como si fuera un repudio a esos mitos y una advertencia de la demonización que se encontraba en ellos. Fíjense lo que dijo James Gibson en cuanto a esto en este libro que se llama Fe y Ciencia. Es una cita muy interesante. A decir verdad, algunos eruditos han notado que el autor del Génesis estaba desafiando intencionalmente las versiones mesopotámicas, presentando un relato polémico. Es decir, el autor del Génesis estaba en desacuerdo con la versión mesopotámica de la creación y por su parte aportaba la versión correcta sobre cómo se había originado todo. Así que los cristianos no deben sorprenderse de que grupos étnicos por todo el mundo tengan sus propios relatos de la creación, sus propios relatos de la caída o del diluvio, relatos sobre hombres de grandes edades, incluso sobre la Torre de Babel. Porque estos relatos solo nos dicen que hubo una altura en que la gente tuvo el mismo registro o fue testigo de un acontecimiento común que fue transmitido entonces por una generación que se congregó en el mismo lugar y al mismo tiempo en un determinado momento de la historia. ¿Dónde? En la Mesopotamia. Y si aceptamos el relato bíblico de que la mayor parte de la población mundial después del diluvio entonces se concentraba en Babel, sería de esperar encontrar relatos históricos parecidos, como la creación, como el diluvio, dentro de estas historias y tradiciones de grupos étnicos diferentes que después se fueron esparciendo entonces por el mundo. Y dados los muchos años de diversidad cultural, mientras la humanidad se esparcía por todo el mundo, entonces no es de extrañar que estas historias hayan adoptado sus propias influencias culturales a la hora de serem contadas. O sea, tanto los mitos mesopotámicos como el relato bíblico surgieron de un recuerdo común. Y por eso existen varias perspectivas literarias sobre un solo evento real. Sin embargo, eso no significa que todas las historias sean verdaderas, pues todas son diferentes entre ellas. No existe una tradición cultural compartida. Existe, eso sí, diversidad cultural que influenció la manera en cómo los diferentes relatos eran contados en las diversas culturas alrededor del mundo. Por lo tanto, lo más probable es que tanto los relatos mesopotámicos como el bíblico reflejen un conocimiento universalmente preservado de eventos que ocurrieron durante la historia prediluviana del planeta Tierra.
Y las variaciones en estas historias fueron transmitidas por diferentes culturas que se desarrollaron después de la división de los pueblos en la confusión de lenguas en la Torre de Babel. Así que para nosotros es claro que el relato de la creación bíblica no es un plagio de antiguos mitos mesopotâmicos, porque, incluso, si paramos a pensar un poco, debemos recordar que los asirios que dominaron a altura la Mesopotamia y los babilonios que dominaron después de estos, siempre fueron acérrimos enemigos de los hebreos, al punto de ser responsáveis por invadir, matar e incluso de destruir Jerusalém. Por lo tanto, se debe hacer la siguiente pregunta. ¿Será razonable afirmar que los hebreos copiaron el relato de un pueblo que los oprimía y que ellos describen como crueles opresores? Yo creo que no. ¿Y tú? ¿Qué piensas en cuanto a esto?